Marido negó pensión, pero esposa llegó con las pruebas de su fortuna escondida. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del modesto apartamento en la colonia Roma Norte, mientras Esperanza Morales guardaba las últimas fotografías familiares en una caja de cartón. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, sino por la rabia contenida que había estado creciendo en su pecho durante los últimos 6 meses. A los 42 años, Esperanza jamás imaginó que estaría empacando su vida en cajas, preparándose para dejar el hogar que había construido durante 18 años de matrimonio. Su cabello negro, ahora con algunas canas que había dejado de teñir por falta de dinero, enmarcaba un rostro que mostraba las huellas del cansancio y la decepción. Los ojos cafés que antes brillaban con esperanza, ahora reflejaban una determinación férrea que ni ella misma sabía que poseía. «Mamá, ¿ya terminaste con el cuarto de arriba?», preguntó Paloma, su hija de 17 años, asomándose por la puerta. La joven tenía los mismos ojos expresivos de su madre, pero en ellos se percibía una madurez prematura que ninguna adolescente debería tener. «Casi, mi amor. Solo me faltan estas fotos», respondió Esperanza tratando de mantener la voz firme. No quería que sus hijos vieran lo mucho que le dolía desarmar la vida que había construido con tanto esfuerzo. El sonido de llaves en la puerta principal hizo que ambas mujeres se tensaran. Rodrigo, el hijo menor de 14 años, apareció corriendo desde la cocina con los ojos llenos de preocupación. «Es papá», susurró, como si hablar en voz baja pudiera evitar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Eduardo Ruiz entró al apartamento sacudiendo las gotas de lluvia de su chamarra de cuero. A los 45 años, conservaba el porte que había enamorado a Esperanza cuando eran jóvenes universitarios. Su cabello castaño apenas mostraba signos de calvicie incipiente, y su físico se mantenía en forma, gracias a las horas que pasaba en el gimnasio de su exclusivo club deportivo. Sin embargo, su expresión se endureció al ver las cajas esparcidas por la sala. «¿Todavía sigues con este teatro?», preguntó con desprecio, colgando la chamarra en el perchero. «Pensé que ya habías entendido que no tienes a dónde ir». Esperanza se incorporó lentamente, enfrentando la mirada de su todavía esposo. Durante años había agachado la cabeza ante sus comentarios hirientes, pero algo había cambiado en ella. Tal vez había sido la humillación de tener que pedirle dinero para los útiles escolares de sus hijos, o quizás el momento en que Eduardo le había negado el dinero para la medicina de su madre enferma. «Me voy mañana por la mañana, Eduardo. Los papeles del divorcio ya están en proceso». Eduardo soltó una carcajada amarga que resonó en las paredes del pequeño apartamento. «¿Divorcio? ¿Y con qué dinero vas a pagar a un abogado? ¿Con las monedas que juntas vendiendo tamales en la esquina?». El comentario fue como una bofetada. Esperanza había comenzado a vender comida casera para poder tener algo de dinero propio, después de que Eduardo le cortara el acceso a las cuentas bancarias familiares. Le había dicho que era por economizar, pero ella sabía que era otra forma de control. «Mamá no vende tamales, papá», intervino Paloma con voz temblorosa pero decidida. «Hace las mejores quesadillas de la colonia, y toda la gente la respeta por su trabajo honesto». Eduardo dirigió una mirada fría hacia su hija. «Tú no te metas en conversaciones de adultos. Ya bastante problema me das con tus calificaciones. Deja a los niños fuera de esto», murmuró Esperanza sintiendo cómo la furia crecía en su interior. «Esto es entre tú y yo». «¿Entre tú y yo?». Eduardo se acercó a ella, y Esperanza pudo oler el aroma a whisky caro en su aliento. «No hay nada entre tú y yo. Fuiste una buena esposa cuando eras joven y bonita, pero ahora mírate. Gorda, con canas, sin educación. ¿Qué hombre querría eso?». Las palabras se clavaron como puñales en el corazón de Esperanza, pero en lugar de hacerla retroceder, la impulsaron hacia adelante. Había pasado demasiados años creyendo esas mentiras. «Tienes razón en algo», dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. «Ya no soy la niña ingenua que se casó contigo creyendo en cuentos de hadas. Ahora soy una mujer que sabe exactamente lo que vale». Eduardo arqueó una ceja con sarcasmo. «¿Ah, sí? ¿Y cuánto vales? ¿Los 1,000 pesos que ganas vendiendo comida en la calle?».
Valgo lo suficiente para saber que merezco la mitad de todo lo que construimos juntos durante estos 18 años. Y también valgo lo suficiente para saber que mis hijos merecen una pensión digna. La expresión de Eduardo cambió de burlona a amenazante. Ya hablamos de eso. No hay dinero para pensiones. Apenas tengo para mantener este departamento y mis gastos básicos. Si quieres dinero para los niños, búscate un trabajo de verdad. Esperanza había escuchado esa mentira tantas veces que ya la conocía de memoria. Eduardo siempre se quejaba de problemas económicos, de que su trabajo como gerente en una empresa de construcción apenas les alcanzaba para vivir. Sin embargo, ella había notado cosas que no cuadraban. La ropa cara que llegaba a casa, los viajes de negocios a lugares exóticos, las cenas en restaurantes exclusivos con clientes importantes. Claro, murmuró ella. No hay dinero para la pensión de tus hijos, pero sí hay dinero para tu nueva camioneta BMW que vi estacionada abajo. Eduardo se tensó visiblemente. Esa camioneta es de la empresa. La necesito para mi trabajo. Y también es de la empresa el Rolex que tienes en la muñeca, y los trajes de diseñador que cuelgan en tu closet. No voy a permitir que me interrogues en mi propia casa, gruñó Eduardo, dando un paso amenazante hacia ella. Rodrigo se interpuso rápidamente entre sus padres a pesar de ser apenas un adolescente. No le grites a mi mamá. La tensión en la habitación era palpable. Esperanza puso una mano protectora en el hombro de su hijo, sintiendo cómo su corazón se partía al ver que sus niños tenían que presenciar estas escenas. Vamos arriba, mis amores, les dijo suavemente a Paloma y Rodrigo. Terminen de empacar sus cosas. Mañana empezamos una nueva vida. Eduardo esperó hasta que los jóvenes subieron las escaleras antes de acercarse nuevamente a Esperanza. Su voz se convirtió en un susurro amenazante. Escúchame bien, porque te lo voy a decir una sola vez. Puedes irte si quieres, pero no vas a recibir ni un peso de pensión. No hay dinero, y aunque lo hubiera, no tienes cómo demostrarlo. Soy yo quien maneja las finanzas de esta familia. Soy yo quien tiene los contactos legales. Y soy yo quien decide qué pasa con nuestro patrimonio. Esperanza lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Veremos. Eduardo soltó otra carcajada. ¿Veremos? ¿Con qué abogado? ¿Con qué dinero? Esperanza, despierta. Eres una mujer de 42 años sin carrera profesional, sin ahorros, sin propiedades a tu nombre. Todo lo que tenemos está bajo mi nombre. Legalmente, no tienes nada. Las palabras de Eduardo eran como golpes certeros, porque sabía que tenía razón en muchas cosas. Durante el matrimonio, ella se había dedicado a criar a los hijos y manejar el hogar, mientras él construía su carrera. Todas las decisiones financieras las tomaba él, todas las propiedades estaban a su nombre, todas las cuentas bancarias requerían su firma, pero había algo que Eduardo no sabía. Algo que Esperanza había descubierto por casualidad 3 semanas atrás, cuando había ido a buscar unos documentos de los niños en su oficina en casa. Tienes razón, admitió Esperanza, manteniendo la voz calmada. No tengo propiedades a mi nombre, ni cuentas bancarias, ni una carrera profesional brillante como la tuya. Eduardo sonrió con suficiencia, creyendo que había ganado la batalla. Pero, continuó Esperanza, sí tengo algo que tú no sabes que tengo. La sonrisa de Eduardo se desvaneció ligeramente. ¿Qué estás hablando? Esperanza caminó hacia la mesa del comedor y tomó una pequeña caja de zapatos que había estado escondida debajo de algunas revistas. La abrió lentamente, revelando una colección de documentos, fotografías y una pequeña grabadora digital. Tengo esto. Eduardo se acercó con curiosidad mezclada con inquietud. Sus ojos se abrieron como platos cuando reconoció algunos de los documentos. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con la voz ahogada. Esperanza sacó una fotografía de la caja. En ella se veía a Eduardo, en lo que parecía ser una oficina lujosa, estrechando la mano de un hombre en traje muy elegante. Al fondo, se podían ver ventanales que daban a una vista panorámica de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Encontré esto en tu chaqueta hace 3 semanas, explicó Esperanza. Al principio pensé que era solo una foto de trabajo, hasta que vi esto. Sacó otro documento de la caja.
Era un estado de cuenta bancario que mostraba una suma que hizo que Eduardo perdiera el color del rostro. 2.3 millones de pesos en una cuenta que Esperanza nunca había visto. Y esto, continuó, sacando más papeles. Y esto. Y esto. Cada documento que Esperanza ponía sobre la mesa era una pieza más del rompecabezas que había estado armando en secreto durante las últimas semanas. Estados de cuenta de múltiples bancos, escrituras de propiedades que no conocía, contratos de inversiones, y documentos de una empresa registrada en las Islas Caimán. Eduardo trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los papeles que creía perfectamente escondidos. Esto no es lo que parece, murmuró. ¿No? Esperanza sacó la grabadora digital. Entonces, ¿puedes explicarme esta conversación que tuviste por teléfono la semana pasada? Presionó el botón de reproducir. La voz de Eduardo llenó la habitación clara y reconocible. Sí, tranquilo. Mi esposa no sabe nada de las cuentas offshore. Piensa que apenas tengo dinero para los gastos básicos. El divorcio va a ser pan comido. No va a recibir ni un peso porque oficialmente no tengo patrimonio aquí en México. La voz de otro hombre respondía, perfecto, Eduardo. Entonces podemos proceder con la transferencia de los 2 millones restantes a la cuenta de Caimán. Tu esposa nunca se va a enterar. Eduardo se quedó paralizado. Su rostro había pasado de la arrogancia a la pánico puro. ¿Cómo grabaste eso? Esperanza sonrió por primera vez en meses, pero no era una sonrisa de alegría, sino de justicia. Resulta que cuando una mujer limpia la casa durante 18 años, conoce cada rincón, cada escondite, cada lugar donde su marido cree que puede ocultar sus secretos. La lluvia había arreciado afuera, y los rayos iluminaban esporádicamente la habitación, creando un ambiente dramático perfecto para la revelación que estaba teniendo lugar. Esperanza, ¿puedo explicarte todo esto? Comenzó Eduardo con voz suplicante. Toda su arrogancia anterior había desaparecido. No es lo que crees. Esa conversación estaba hablando de trabajo, de cuentas de la empresa. ¿De la empresa? Esperanza sacó otro documento. ¿Te refieres a la empresa Construcciones Ruiz S.A. de Cebo que está registrada completamente a tu nombre, de la cual nunca me hablaste, y que según estos documentos ha generado más de 5 millones de pesos en ganancias en los últimos 2 años? Eduardo se desplomó en una silla, comprendiendo finalmente que había sido completamente descubierto. Durante años había construido cuidadosamente una fachada de dificultades económicas mientras acumulaba una fortuna considerable que pensaba mantener oculta para siempre. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Esperanza, guardando los documentos nuevamente en la caja. No es que me hayas mentido sobre el dinero, no es ni siquiera que hayas planeado dejarme sin nada en el divorcio. Lo que más me duele es que me hayas hecho sentir culpable por pedirte dinero para los medicamentos de mi madre, que me hayas hecho creer que era una carga para la familia cuando pedía dinero para los útiles escolares de nuestros hijos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Toda la gaslighting, toda la manipulación psicológica, todas las veces que Eduardo le había hecho sentir que era ella la problemática de la relación, finalmente tenían sentido. Me hiciste vender mis joyas para pagar la reparación del refrigerador. Continuó con la voz quebrada por la emoción. Me hiciste sentir egoísta por querer comprarle zapatos nuevos a Rodrigo. Me hiciste creer que era una mantenida inútil que no aportaba nada a la familia. Eduardo intentó acercarse a ella, pero Esperanza levantó una mano para detenerlo. No, ya no más. Se acabó. Esperanza, mi amor, podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. No necesitas involucrar abogados ni hacer esto público. La súplica de Eduardo sonaba patética después de meses de humillaciones y mentiras. Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en años, ella tenía el poder en esa relación. ¿Un acuerdo?, preguntó con ironía. ¿Como el acuerdo al que llegamos cuando me dijiste que no había dinero para mandar a Paloma a la universidad que quería? ¿O como el acuerdo cuando me dijiste que teníamos que economizar y por eso no podíamos arreglar la gotera del techo de Rodrigo? Eduardo se pasó las manos por el cabello, desesperado. Puedo compensarte por todo eso.
Puedo darte dinero para la Universidad de Paloma, para arreglar la casa, para lo que necesites. No quiero tu dinero como limosna, Eduardo. Quiero lo que me corresponde por derecho. Quiero la mitad de todo lo que construimos juntos, porque aunque tú hayas sido el que manejaba las finanzas, yo fui la que sostuvo este hogar durante 18 años. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió la conversación. Paloma y Rodrigo bajaron con sus mochilas y algunas cajas pequeñas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Paloma, notando las lágrimas en los ojos de su madre. «Estoy perfecta, mi amor. Mejor de lo que he estado en años». Eduardo miró a sus hijos con una expresión que mezclaba culpa y desesperación. Por primera vez se dio cuenta del daño que su comportamiento había causado no solo a su esposa, sino a toda la familia. «Niños», comenzó a decir, pero Rodrigo lo interrumpió. «No, papá, ya no queremos escuchar más mentiras». La madurez en la voz del adolescente sorprendió incluso a Esperanza. Sus hijos habían crecido más de lo que ella imaginaba, y habían estado observando y aprendiendo de todo lo que pasaba en la familia. «Hemos escuchado todas las discusiones», continuó Paloma. «Sabemos cómo tratas a mamá. Sabemos que le mientes sobre el dinero. Y sabemos que ella se merece algo mucho mejor». Eduardo se dio cuenta de que había perdido no solo a su esposa, sino también el respeto de sus hijos. Toda la estructura familiar que había mantenido mediante control y manipulación se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Esto no tiene que terminar así», murmuró. «Somos una familia. Las familias se basan en el respeto y la honestidad», respondió Esperanza, tomando la mano de cada uno de sus hijos. «Algo que tú nunca entendiste». El teléfono de Esperanza sonó en ese momento. Era un mensaje de texto que la hizo sonreír genuinamente por primera vez en la noche. «¿Quién es?», preguntó Eduardo, notando el cambio en la expresión de su esposa. «Es la licenciada Miranda Sánchez», respondió Esperanza, guardando el teléfono. «Mi abogada. Me confirma que mañana a las 10 de la mañana tenemos cita en su oficina para revisar todos estos documentos y preparar la demanda de divorcio». Eduardo palideció aún más. «¿Tu abogada? ¿Con qué dinero pagaste una abogada?». Esperanza sonrió con satisfacción. «¿Recuerdas las quesadillas que vendo en la esquina? Resulta que una de mis clientas más fieles es Miranda Sánchez, una de las mejores abogadas especialistas en derecho familiar de la Ciudad de México. Cuando le conté mi situación, me ofreció llevar mi caso a cambio de un porcentaje de lo que recuperemos en el juicio». La revelación fue como el golpe de gracia para Eduardo. No solo había sido descubierto, sino que su esposa había conseguido representación legal profesional sin que él lo supiera. «Miranda también me explicó algo muy interesante», continuó Esperanza. «Resulta que ocultar bienes durante un proceso de divorcio no solo es ilegal, sino que puede resultar en que el cónyuge engañado reciba más del 50% de los bienes matrimoniales como compensación». Eduardo se levantó bruscamente de la silla, con una mezcla de pánico y rabia. «No puedes hacerme esto, trabajé años para construir esa empresa. Ese dinero es mío». «Ese dinero», corrigió Esperanza con firmeza, «se construyó durante nuestro matrimonio, mientras yo cuidaba tu casa, criaba tus hijos y mantenía tu vida personal organizada para que tú pudieras enfocarte en hacer dinero. La ley es muy clara al respecto». La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Esperanza miró su reloj. Eran las 9 de la noche. ¿Quién podría ser a esa hora? «Yo abro», dijo Rodrigo, dirigiéndose hacia la puerta. Un momento después regresó acompañado de una mujer elegante de aproximadamente 50 años, con cabello corto y gris, vestida con un traje sastre impecable a pesar de la lluvia. «Buenas noches», dijo la mujer con voz profesional pero amable. «Soy la licenciada Miranda Sánchez. Esperanza, cuando recibí tu mensaje con la información sobre los documentos que encontraste, decidí venir personalmente a revisarlos». Eduardo se quedó sin habla. La situación se había salido completamente de su control. Miranda se acercó a la mesa donde estaban esparcidos los documentos y comenzó a revisarlos con ojo experto. Después de varios minutos, levantó la vista con una expresión de asombro profesional. «Esperanza, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo la abogada.
No estamos hablando solo de ocultar bienes matrimoniales. Aquí hay evidencia de evasión fiscal, lavado de dinero y posiblemente fraude empresarial. Eduardo intentó intervenir. Esos documentos fueron obtenidos ilegalmente. No pueden usarse en un juicio. Miranda le dirigió una sonrisa profesional fría. Señor Ruiz, los documentos fueron encontrados por su esposa en su propio hogar matrimonial. Legalmente, ella tiene derecho a acceder a cualquier información relacionada con el patrimonio familiar. Además, añadió mirando la grabadora, las grabaciones realizadas en el domicilio conyugal por uno de los cónyuges son admisibles como evidencia en casos de divorcio. La expresión de Eduardo se convirtió en la de un hombre completamente derrotado. Toda su arrogancia y control se habían evaporado en el transcurso de una sola noche. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz temblorosa. Miranda organizó los documentos con eficiencia profesional. Mañana presentaremos una demanda de divorcio que incluye solicitud de pensión alimenticia para los menores, división equitativa de bienes matrimoniales y compensación por daños morales debido al engaño y la manipulación financiera. Se dirigió a Esperanza. También recomiendo que presentemos una denuncia ante el SAT por evasión fiscal y ante la Fiscalía General por los indicios de lavado de dinero que veo en estos documentos. Eduardo se levantó tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. No pueden hacer eso. Yo tengo conexiones, tengo influencias. Señor Ruiz, respondió Miranda con calma. Las conexiones e influencias no funcionan cuando hay evidencia documental tan clara como esta. Su mejor opción ahora es cooperar completamente con el proceso legal y esperar que el juez sea benevolente. Esperanza observaba toda la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por finalmente ver justicia después de años de manipulación, pero tristeza por ver cómo se desmoronaba por completo el hombre con quien había compartido casi 2 décadas de su vida. Creo que es mejor que me vaya a un hotel esta noche, murmuró Eduardo dirigiéndose hacia las escaleras para recoger algunas de sus cosas. Eduardo, lo llamó Esperanza cuando estaba a mitad de la escalera. Él se volteó con esperanza en los ojos, tal vez pensando que su esposa había cambiado de opinión. Los niños y yo nos vamos mañana temprano. Cuando regreses del trabajo mañana, ya no estaremos aquí. Eduardo asintió lentamente, comprendiendo que realmente había perdido a su familia para siempre. ¿Puedo al menos saber dónde van a estar? Por si los niños me necesitan. Esperanza intercambió una mirada con Miranda, quien asintió casi imperceptiblemente. La licenciada tendrá mi información de contacto. Cualquier comunicación relacionada con los niños puede hacerse a través de ella. Después de que Eduardo subió a empacar sus cosas, Miranda se dirigió a Esperanza con una expresión de admiración genuina. En mis 20 años como abogada, he visto muchos casos de mujeres que descubren que sus maridos les han estado mintiendo sobre el dinero, pero nunca había visto a alguien que hubiera recopilado evidencia tan completa y organizadamente como tú. Esperanza se sonrojó ligeramente. No sabía lo que estaba haciendo realmente. Solo sentía que algo no estaba bien y empecé a buscar respuestas. Esa intuición te va a servir mucho en los próximos meses, advirtió Miranda. Este proceso no va a ser fácil. Eduardo y sus abogados van a tratar de desacreditar la evidencia. Van a intentar hacer acuerdos por debajo de la mesa, y probablemente van a tratar de hacerte sentir culpable por exponer todo esto. Ya no me van a poder manipular, respondió Esperanza con determinación. He pasado demasiados años creyendo sus mentiras. Ahora sé exactamente quién soy y lo que valgo. Paloma se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti, mamá. Nunca pensé que tendrías el valor de hacer todo esto. Yo tampoco, admitió Esperanza correspondiendo el abrazo. Pero a veces las circunstancias nos obligan a descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos. Rodrigo se unió al abrazo familiar, y por un momento, en medio del caos de cajas y documentos legales, sintieron una paz que no habían experimentado en años. Miranda comenzó a guardar los documentos en su maletín profesional. Mañana vamos a hacer historia en los tribunales de familia de la Ciudad de México, declaró. Este caso va a sentar precedentes sobre cómo se manejan los bienes ocultos en divorcios.
El sonido de Eduardo bajando las escaleras con una maleta interrumpió el momento. Se veía completamente derrotado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Se detuvo en la puerta mirando a su familia una última vez. Esperanza, lo siento. Sé que no sirve de nada decirlo ahora, pero realmente lo siento. Esperanza lo miró sin rencor, pero también sin perdón. Eduardo, durante 18 años te di mi juventud, mi lealtad y mi amor incondicional. Lo único que quería a cambio era respeto y honestidad. Si hubiera sido capaz de dar eso, nada de esto habría pasado. Eduardo asintió lentamente, sabiendo que era verdad. Salió al lluvioso enero chilango sin decir nada más. Después de que se fue, la casa se sintió diferente, más ligera, como si una nube tóxica finalmente se hubiera disipado. ¿Cómo se siente estar del otro lado de la verdad?, preguntó Miranda a Esperanza mientras se preparaba para irse. Se siente como despertar después de una pesadilla muy larga, respondió Esperanza. Durante años pensé que estaba loca por sospechar que algo no estaba bien. Ahora sé que mi intuición era correcta. Miranda se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para dar un último consejo. Esperanza, los próximos meses van a ser intensos. Eduardo va a intentar recuperar el control de cualquier manera posible. Va a hacer promesas, va a amenazar, va a tratar de usar a los niños como herramientas de manipulación. Mantente fuerte y recuerda siempre que tienes la verdad de tu lado. Después de que la abogada se fue, Esperanza se quedó sola con sus hijos en la casa que pronto dejarían para siempre. ¿Tienes miedo, mamá?, preguntó Rodrigo mientras terminaban de empacar las últimas cosas. Esperanza lo pensó por un momento antes de responder. Tengo miedo de muchas cosas, mi amor. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de no tener suficiente dinero. Miedo de que este proceso legal sea más difícil de lo que esperamos. Se detuvo y miró a sus 2 hijos, que la observaban con atención. Pero también tengo algo que no he tenido en años. Esperanza. Esperanza de que podemos construir una vida mejor. Una vida basada en la honestidad y el respeto mutuo. Esa noche, mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas, Esperanza se quedó despierta revisando mentalmente todo lo que había pasado. 6 meses atrás, era una mujer derrotada que se culpaba a sí misma por los problemas de su matrimonio. Ahora era una mujer que había descubierto no solo la verdad sobre las mentiras de su esposo, sino también sobre su propia fortaleza interior. Al día siguiente comenzaría el proceso legal más importante de su vida, pero por primera vez en años, Esperanza Morales se durmió sintiendo que tenía el control de su propio destino. La tormenta afuera comenzó a calmarse, como si el clima mismo fuera un presagio de los cambios que estaban por venir. En unas horas, Esperanza y sus hijos dejarían esa casa para siempre, pero no como víctimas huyendo en la noche, sino como sobrevivientes que habían encontrado el valor para luchar por la justicia que merecían. El sol de febrero se filtraba a través de las cortinas del pequeño departamento en la colonia del Valle, que Esperanza había conseguido rentar gracias a un préstamo de su hermana Carmen. Había pasado un mes desde la confrontación con Eduardo, y la vida había tomado un ritmo completamente diferente. Por primera vez en años, Esperanza despertaba sin el nudo de ansiedad en el estómago que había sido su compañero constante durante el final de su matrimonio. «Mamá, ¿ya está listo el desayuno?», preguntó Paloma desde el pequeño comedor, mientras revisaba sus libros para el examen de matemáticas que tenía esa mañana. «Casi, mi amor. Solo faltan los huevos», respondió Esperanza desde la cocina, sintiendo una satisfacción simple pero profunda al preparar el desayuno para sus hijos en su propio espacio, libre de tensiones y mentiras. El departamento era modesto, con solo 2 recámaras, una sala comedor pequeña y una cocina integral, pero se sentía como un palacio comparado con el ambiente tóxico que habían dejado atrás. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave, que Esperanza había elegido porque le recordaba la esperanza, y aunque los muebles eran de segunda mano, cada pieza había sido seleccionada con amor y cuidado. Rodrigo apareció en la cocina con su uniforme escolar puesto, pero despeinado como siempre. A sus 14 años, había crecido varios centímetros en el último mes, como si la liberación del estrés familiar le hubiera permitido desarrollarse físicamente.
¿Cómo dormiste, mi rey?, le preguntó Esperanza, acomodándole el cabello con ternura. Mejor que nunca, respondió el adolescente con una sonrisa. No hubo gritos anoche. La simple honestidad de su hijo le partía el corazón a Esperanza, pero también la llenaba de determinación. Sus hijos merecían crecer en un ambiente de paz, y ella haría todo lo necesario para proporcionárselo. El teléfono sonó mientras estaban desayunando. Era Miranda. Buenos días, Esperanza. ¿Cómo amanecieron? Bien, licenciada. ¿Listos para lo que venga? Perfecto, porque hoy tenemos noticias importantes. Eduardo y su abogado han solicitado una audiencia de conciliación para esta tarde. Quieren proponer un acuerdo extrajudicial. Esperanza sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Había estado esperando este momento desde que presentaron la demanda. ¿Qué tipo de acuerdo? No me han dado detalles específicos, pero puedo imaginar que van a tratar de ofrecer una cantidad fija a cambio de que desistas de la demanda y no presentes las denuncias penales. Esperanza miró a sus hijos, que habían dejado de desayunar para escuchar la conversación. Paloma le hizo un gesto de apoyo con el pulgar hacia arriba, mientras que Rodrigo asintió con determinación. ¿A qué hora es la audiencia? A las 4 de la tarde en el juzgado. Esperanza, es importante que sepas que no estás obligada a aceptar ningún acuerdo. Tenemos evidencia muy sólida y nuestras posibilidades de ganar en juicio son excelentes. Entendido. Nos vemos allá. Después de colgar, Esperanza se quedó pensativa. Parte de ella deseaba que todo este proceso terminara rápidamente, pero otra parte sabía que Eduardo solo estaba tratando de minimizar sus pérdidas y evitar las consecuencias legales de sus acciones. ¿Papá quiere hacer las paces?, preguntó Rodrigo con una mezcla de esperanza y escepticismo en la voz. Esperanza se sentó junto a él y tomó su mano. Mi amor, tu papá quiere evitar ir a juicio. Eso es diferente a querer hacer las paces de verdad. Paloma, que había heredado la perspicacia de su madre, añadió, papá nunca hace nada a menos que le convenga. Si quiere un acuerdo, es porque sabe que va a perder en el juicio. La madurez de sus hijos a veces sorprendía a Esperanza, pero también la tranquilizaba saber que entendían la situación y la apoyaban completamente. Después de llevar a los niños a la escuela, Esperanza se dirigió a su nuevo trabajo en una pequeña pastelería en la colonia Condesa. La dueña, doña Cristina, era una mujer de 60 años que había quedado viuda y entendía perfectamente la situación de Esperanza. Le había dado trabajo sin hacer muchas preguntas, y además le permitía cierta flexibilidad para las citas con abogados y audiencias judiciales. ¿Cómo va tu caso, mija?, le preguntó doña Cristina mientras preparaban los pasteles para el día. Hoy tenemos una audiencia. Eduardo quiere proponer un acuerdo. Ten mucho cuidado, le advirtió la mujer mayor mientras decoraba un pastel de chocolate. Los hombres como tu exmarido solo negocian cuando saben que están perdiendo, pero también son capaces de cualquier cosa para salirse con la suya. Esperanza había llegado a valorar mucho los consejos de doña Cristina. La mujer tenía una sabiduría práctica que venía de años de experiencia y una habilidad especial para leer las intenciones de las personas. El trabajo en la pastelería era físicamente demandante, pero emocionalmente satisfactorio. Esperanza había descubierto que tenía talento para la repostería, y sus pasteles se estaban volviendo populares entre los clientes regulares. Por primera vez en años, se sentía productiva y valorada por su trabajo. A las 2 de la tarde, cerró la pastelería y se dirigió a su departamento para cambiarse de ropa y prepararse mentalmente para la audiencia. Se puso su mejor traje, uno negro que había comprado años atrás para una cena de la empresa de Eduardo, y se maquilló ligeramente. Quería verse profesional y segura de sí misma. Llegó al juzgado 15 minutos antes de la hora acordada. Miranda ya estaba esperándola en el pasillo, revisando unos documentos en su tablet. ¿Cómo te sientes?, le preguntó la abogada. Nerviosa, pero lista. ¿Tienes idea de qué van a ofrecer? He estado investigando un poco sobre el abogado de Eduardo, el licenciado Mauricio Vega. Es conocido por ser agresivo y por tratar de intimidar a las partes contrarias. Probablemente va a intentar hacerte sentir que tu evidencia no es suficientemente sólida y que sería mejor tomar lo que te ofrezcan. En ese momento, apareció Eduardo en el pasillo,
acompañado de un hombre alto y delgado vestido con un traje caro. Eduardo se veía demacrado, como si no hubiera dormido bien en semanas. Cuando vio a Esperanza, intentó sonreír, pero el gesto se veía forzado y desesperado. «Hola, Esperanza», le dijo acercándose. «¿Te ves bien, Eduardo?», respondió ella con cortesía fría. El licenciado Vega se acercó con una sonrisa que pretendía ser amigable pero que no llegaba a sus ojos. «Señora Morales, soy Mauricio Vega, abogado del señor Ruiz. Espero que podamos llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes, especialmente pensando en el bienestar de los menores». Miranda se interpuso sutilmente entre Vega y Esperanza. «Licenciado Vega, cualquier comunicación con mi clienta debe hacerse a través de mí». La tensión era palpable cuando los llamaron para entrar a la sala de audiencias. El mediador, un hombre de mediana edad con expresión seria pero justa, les indicó que tomaran asiento en lados opuestos de una mesa rectangular. «Buenos días», comenzó el mediador. «Esta es una audiencia de conciliación en el caso de Morales versus Ruiz. El propósito es ver si las partes pueden llegar a un acuerdo que evite un juicio prolongado. Licenciado Vega, entiendo que su cliente desea hacer una propuesta». Vega se aclaró la garganta dramáticamente. «Efectivamente, su señoría. Mi cliente, en un gesto de buena voluntad y pensando en el bienestar de sus hijos, está dispuesto a ofrecer una compensación económica a la señora Morales». Esperanza sintió cómo su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. «Mi cliente ofrece la cantidad de 300,000 pesos como compensación total por la terminación del matrimonio, más una pensión alimenticia de 5,000 pesos mensuales para los menores hasta que cumplan 18 años. El silencio en la sala era ensordecedor. Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. 300,000 pesos, cuando ella había encontrado evidencia de millones en cuentas bancarias y propiedades. Miranda mantuvo la compostura profesional, pero Esperanza pudo ver la indignación en sus ojos. «¿Es todo, licenciado? Consideramos que es una oferta muy generosa, considerando que la señora Morales no aportó económicamente durante el matrimonio y que no tiene formación profesional que le permita generar ingresos significativos». Esperanza sintió la familiar punzada de humillación que Eduardo había usado para controlarla durante años, pero esta vez, en lugar de hacerla encogerse, la llenó de una furia fría y determinada. «Permíteme responder a eso», le dijo a Miranda en voz baja. Su abogada asintió, sabiendo que Esperanza tenía derecho a hablar por sí misma. Esperanza se puso de pie lentamente, mirando directamente a Eduardo antes de dirigirse al mediador. «Su señoría, durante 18 años fui la administradora no remunerada del hogar de la familia Ruiz. Crié 2 hijos, mantuve una casa, administré las necesidades domésticas y emocionales de la familia, y permití que mi esposo se concentrara completamente en construir su carrera y su patrimonio». Su voz se volvía más fuerte y segura con cada palabra. «El licenciado Vega dice que no aporte económicamente durante el matrimonio, pero ¿cuánto habría costado contratar a alguien para hacer todo el trabajo que yo hice gratis durante casi 2 décadas? ¿Cuánto cuesta una niñera de tiempo completo? ¿Cuánto cuesta una administradora doméstica? ¿Cuánto cuesta una cocinera, una lavandera, una tutora de tareas, una enfermera cuando los niños estaban enfermos?» Eduardo se había puesto visiblemente incómodo, y el licenciado Vega intentó interrumpir, pero el mediador le indicó que dejara hablar a Esperanza. «Además», continuó ella, «la propuesta se basa en la premisa de que el patrimonio familiar es limitado, pero tenemos evidencia documental de que el señor Ruiz ha estado ocultando bienes por un valor superior a los 5 millones de pesos». Miranda puso sobre la mesa una carpeta con copias de todos los documentos que habían encontrado. El mediador comenzó a revisarlos con interés creciente. «¿Pueden explicarme estos estados de cuenta?», preguntó el mediador mostrando los documentos de las cuentas offshore. Eduardo y su abogado intercambiaron miradas nerviosas. Vega intentó una explicación. «Esos son fondos de inversión empresarial, no patrimonio matrimonial». Miranda intervino. «Su señoría, tenemos grabaciones que demuestran que el señor Ruiz planeó intencionalmente ocultar estos bienes durante el proceso de divorcio. Además, muchas de estas inversiones fueron realizadas con dinero que se generó durante el matrimonio». El mediador
Revisó más documentos, y su expresión se volvió cada vez más seria. Señor Ruiz, ¿es cierto que usted posee propiedades y cuentas bancarias que no fueron declaradas en su solicitud inicial de divorcio? Eduardo se veía como un animal acorralado. Esas son inversiones complicadas. No pensé que fueran relevantes para... ¿No pensó que fueran relevantes? La voz del mediador había adquirido un tono de incredulidad. Señor Ruiz, ocultar bienes durante un proceso de divorcio es una violación seria de la ley. Vega intentó controlar el daño. Su señoría, mi cliente está dispuesto a revisar la oferta inicial y aumentarla considerablemente. ¿Cuánto?, preguntó Miranda directamente. Vega murmuró algo al oído de Eduardo, quien asintió desesperadamente. 1.000.000 de pesos de compensación total, más pensión de 10,000 pesos mensuales. Esperanza miró a Miranda, quien negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Sabían que valía mucho más que eso. Su señoría, dijo Miranda, mi clienta rechaza la oferta. Preferimos proceder con el juicio completo y las denuncias penales correspondientes. La expresión de Eduardo cambió a pánico puro. Esperanza, por favor, piensa en los niños. Un juicio público va a ser humillante para toda la familia. Por primera vez en la audiencia, Esperanza se dirigió directamente a Eduardo. ¿Ahora te preocupas por los niños? ¿Te preocupabas por ellos cuando me negabas dinero para sus necesidades básicas mientras tenías millones guardados en cuentas secretas? Yo solo trataba de proteger el patrimonio familiar. Mentira. La voz de Esperanza resonó en la sala. Tratabas de robarle su herencia a tus propios hijos. Tratabas de dejarme sin nada después de 18 años de dedicar mi vida a esta familia. El mediador intervino para calmar los ánimos. Señores, entiendo que hay emociones fuertes involucradas, pero mantengamos la compostura. Se dirigió a ambas partes. Dado que no se ha podido llegar a un acuerdo, este caso procederá a juicio. Sin embargo, debo advertir al señor Ruiz que la evidencia presentada hoy sugiere irregularidades serias que podrían tener consecuencias legales más allá del divorcio. Eduardo se desplomó en su silla como si hubiera sido golpeado físicamente. Todo su mundo cuidadosamente construido de mentiras y manipulación se estaba desmoronando. Después de la audiencia, en el pasillo del juzgado, Vega intentó un último acercamiento a Miranda. Licenciada Sánchez, seamos realistas. Un juicio va a ser costoso y prolongado para ambas partes. Estoy autorizado a ofrecer hasta 2 millones. Miranda sonrió fríamente. Licenciado Vega, cuando termine este juicio, su cliente va a desear haber aceptado darle la mitad de todo desde el principio. Mientras Eduardo y su abogado se alejaban, Esperanza sintió una mezcla de triunfo y agotamiento emocional. ¿Hicimos lo correcto?, le preguntó a Miranda. Esperanza, acabas de demostrar un valor extraordinario. Eduardo esperaba que te acobardaras con sus ofertas insultantes, pero en lugar de eso, le mostraste que conoces exactamente tu valor. Esa noche, cuando llegó a casa, Paloma y Rodrigo la estaban esperando con una cena sencilla pero preparada con amor. ¿Cómo fue, mamá?, preguntó Paloma. Fue el primer día del resto de nuestras vidas, respondió Esperanza, abrazando a sus hijos. Tu papá finalmente entendió que ya no puede controlarnos con mentiras. Sin embargo, lo que Esperanza no sabía era que Eduardo estaba lejos de darse por vencido. En su oficina, esa misma noche, estaba planificando una estrategia mucho más sucia y desesperada para tratar de mantener su fortuna oculta y destruir la credibilidad de su ex esposa. La guerra legal apenas había comenzado, y Eduardo estaba dispuesto a usar todas las armas a su disposición, sin importar el daño que pudiera causar a su propia familia en el proceso. 3 semanas después de la audiencia fallida, Esperanza se despertó con una sensación extraña en el estómago. No era el nerviosismo habitual que había acompañado su nueva rutina, sino algo más profundo, una inquietud que no podía explicar. El marzo chilango había llegado con su clima impredecible, alternando entre días soleados y tardes lluviosas, como si el clima mismo reflejara la incertidumbre que se cernía sobre su vida. Mientras preparaba el desayuno, notó que Paloma estaba más callada de lo usual. Su hija normalmente llenaba las mañanas con comentarios sobre sus clases, sus amigas o sus planes para el día.
Pero esa mañana apenas había dicho, «Buenos días». «¿Todo bien, mi amor?», le preguntó Esperanza mientras le servía un vaso de jugo de naranja. Paloma levantó la vista de su teléfono con una expresión preocupada. «Mamá, ayer algunas compañeras de la escuela me hicieron preguntas muy raras». Esperanza sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de preguntas?». «Me preguntaron si era cierto que tú le habías robado dinero a papá, y si por eso se habían divorciado». El tenedor se le cayó de la mano a Esperanza. Eduardo había empezado su contraataque, y estaba usando la táctica más sucia posible: involucrar a los niños y tratar de destruir su reputación. «¿Quién les dijo eso?». «No me quisieron decir, pero Sofía Mendoza, que es muy chismosa, dijo que su mamá había escuchado de alguien que tú habías estado vendiendo cosas de la casa sin que papá supiera». Rodrigo apareció en la cocina en ese momento, con una expresión igualmente preocupada. «A mí también me dijeron algo así en el fútbol. Algunos papás estaban hablando, y cuando me vieron se callaron, pero alcancé a escuchar que decían algo sobre mamá y dinero robado». Esperanza se sentó pesadamente en una silla. Había subestimado la desesperación de Eduardo y su disposición a involucrar a los niños en su guerra sucia. «Escúchenme bien, mis amores», les dijo, tomando las manos de ambos. «Su papá está tratando de hacer que la gente piense mal de mí, para que cuando vayamos a juicio, parezca que yo soy la mala de la historia». «¿Pero por qué haría eso?», preguntó Rodrigo, con lágrimas en los ojos. «Nosotros somos sus hijos». La inocencia de la pregunta le partió el corazón a Esperanza. Sus hijos estaban descubriendo que su padre era capaz de usar cualquier arma, incluso su propio bienestar emocional, para salirse con la suya. Porque cuando las personas están desesperadas y saben que han hecho algo malo, a veces toman decisiones terribles, explicó Esperanza con la mayor honestidad posible. «Pero quiero que sepan que todo lo que he hecho ha sido para proteger nuestros derechos y asegurar su futuro». El teléfono de Esperanza sonó en ese momento. Era Miranda, y su voz sonaba tensa. «Esperanza, necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana?». «¿Qué pasó?». «Eduardo ha presentado una contrademanda. Está alegando que tú sustraíste documentos privados de su oficina y que estás usando información obtenida ilegalmente para chantajearlo». Esperanza sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. «¿Puede hacer eso?». «Puede intentarlo. Nos vemos en 1 hora». Después de llevar a los niños a la escuela con promesas de que todo iba a estar bien, Esperanza se dirigió a la oficina de Miranda. La abogada la recibió con una expresión seria pero determinada. «Muéstrame exactamente qué presentó», pidió Esperanza. Miranda puso sobre el escritorio una copia de la contrademanda de Eduardo. El documento de 15 páginas alegaba que Esperanza había violado su privacidad, había robado documentos confidenciales, y estaba usando esa información para extorsionarlo y obtener una compensación económica excesiva en el divorcio. «Esto es increíble», murmuró Esperanza mientras leía. «Está diciendo que yo soy una ladrona y una extorsionadora. Es una táctica desesperada», explicó Miranda. «Eduardo sabe que tenemos evidencia sólida, entonces está tratando de desviar la atención hacia cómo obtuvimos esa evidencia, en lugar de enfocarse en lo que la evidencia demuestra». Esperanza siguió leyendo, y su indignación crecía con cada párrafo. Eduardo no solo negaba haber ocultado bienes, sino que afirmaba que todas las cuentas y propiedades que ella había descubierto eran inversiones legítimas que había mantenido separadas para proteger a la familia de posibles problemas legales de su empresa. ¿Puede ganar con esta estrategia? No, si presentamos nuestra evidencia correctamente, respondió Miranda. Pero sí puede complicar el proceso y tratar de hacerte quedar mal ante el juez. También puede ser una táctica para presionarte a aceptar un acuerdo menor. ¿Y las acusaciones sobre el chantaje? Miranda suspiró. Esa es la parte más peligrosa. Si logra convencer al juez de que obtuviste la información ilegalmente, podría argumentar que no puede ser usada como evidencia. Esperanza se sintió abrumada. Había esperado una batalla legal difícil, pero no había anticipado que Eduardo fuera tan lejos como para acusarla de crímenes. «Pero hay algo que Eduardo no sabe», continuó Miranda con una sonrisa pequeña pero significativa. «Mientras él ha estado ocupado inventando estas acusaciones,
Yo he estado investigando más profundamente sus negocios. Miranda abrió otra carpeta y sacó documentos que Esperanza no había visto antes. ¿Recuerdas la empresa registrada en las Islas Caimán que encontraste en los documentos originales? Esperanza asintió. Contraté a un investigador privado especializado en finanzas internacionales. Lo que encontramos es mucho peor de lo que imaginábamos. Miranda extendió varios documentos sobre el escritorio. Eduardo no solo ha estado ocultando dinero, ha estado involucrado en un esquema de lavado de dinero a través de contratos de construcción inflados con el gobierno del Estado de México. Los ojos de Esperanza se abrieron como platos. ¿Estás diciendo que es un criminal? Estoy diciendo que tenemos evidencia de que su empresa ha estado sobrefacturando proyectos gubernamentales y transfiriendo el dinero extra a cuentas offshore. Es fraude al gobierno y lavado de dinero. Esperanza se quedó sin palabras. Había vivido con Eduardo durante 18 años sin saber que era capaz de algo así. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Significa que ahora tenemos munición mucho más poderosa. Eduardo puede acusarte de robar documentos, pero nosotros podemos demostrar que esos documentos revelan actividades criminales. El teléfono de Miranda sonó. Contestó con su usual profesionalismo, pero Esperanza notó que su expresión se volvía cada vez más seria. Entiendo. Sí, ella está aquí conmigo. Estaremos allí en 30 minutos. Colgó y se dirigió a Esperanza con una expresión sombría. Esperanza, necesitas sentarte. ¿Qué pasó ahora? Eduardo ha ido a la escuela de los niños. Está tratando de llevárselos, alegando que tú eres una influencia peligrosa para ellos. Esperanza se puso de pie de un salto, con el corazón palpitando violentamente. ¿Puede hacer eso? Legalmente, como padre tiene derecho a ver a sus hijos, pero no puede sacarlos de la escuela sin tu consentimiento. Sin embargo, la directora está confundida porque Eduardo le mostró una copia de la contrademanda y le dijo que tú eres investigada por robo. Tenemos que ir ahora mismo, dijo Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta. En el camino a la escuela, Miranda explicó la situación legal. Eduardo está jugando muy sucio. Sabe que legalmente no puede ganar, entonces está tratando de crear tanto caos y drama que tú prefieras rendirte antes que seguir luchando. No me voy a rendir, declaró Esperanza con determinación férrea. Ya llegamos demasiado lejos. Llegaron a la escuela para encontrar a Eduardo en la oficina de la directora, hablando en voz baja pero apasionadamente. A través del vidrio, Esperanza pudo ver a Paloma y Rodrigo sentados en sillas cerca de la puerta, ambos visiblemente angustiados. «Esos son mis hijos», le dijo Esperanza a Miranda. «Nadie va a usarlos como peones en esta guerra». Entraron a la oficina con determinación. Eduardo se volteó cuando las vio, y Esperanza pudo ver una mezcla de satisfacción maliciosa y nerviosismo en sus ojos. «Esperanza», dijo la directora, una mujer de mediana edad que conocía a la familia desde que los niños eran pequeños. «El señor Ruiz me ha estado explicando una situación muy confusa. Dice que hay problemas legales y que los niños podrían estar en peligro». Eduardo se adelantó antes de que Esperanza pudiera responder. «Directora, mi esposa está siendo investigada por robo y chantaje. No es seguro que los niños estén bajo su cuidado». «Eso es mentira», respondió Esperanza con voz firme. «Eduardo está desesperado porque en el proceso de divorcio se descubrió que ha estado ocultando millones de pesos y posiblemente cometiendo fraude». Miranda intervino profesionalmente. «Directora, soy la abogada de la señora Morales. Las acusaciones del señor Ruiz son parte de una contrademanda desesperada sin fundamento legal. Los niños han estado viviendo feliz y seguramente con su madre desde que se separaron». Eduardo se dirigió directamente a sus hijos. «Paloma, Rodrigo, ustedes saben que papá siempre los ha cuidado y protegido. Vengan conmigo. Los voy a llevar a un lugar donde puedan estar seguros». Paloma se puso de pie lentamente, pero en lugar de ir hacia su padre, se acercó a su madre. «Papá, nosotros estamos seguros con mamá. Ella nunca nos ha mentido ni nos ha lastimado». Rodrigo se unió a su hermana. «No queremos ir contigo, papá. Queremos quedarnos con mamá». La expresión de Eduardo cambió de manipuladora a genuinamente dolida. Por un momento, Esperanza vio un destello del hombre del que se había enamorado años atrás, pero rápidamente fue reemplazado por la desesperación de un hombre que estaba perdiendo todo.
Niños, ustedes no entienden la situación. Su madre los está metiendo en problemas muy serios. No, papá, respondió Paloma con una madurez que sorprendió a todos los adultos presentes. Tú nos estás metiendo en problemas. Mamá solo está tratando de conseguir lo que nos corresponde por derecho. La directora, que había estado observando la interacción con creciente incomodidad, finalmente intervino. Señor Ruiz, señora Morales, creo que esta discusión debe resolverse en un tribunal, no en mi oficina con los niños presentes. Los menores han expresado claramente con quién quieren estar, y no veo evidencia de que estén en peligro inmediato con su madre. Eduardo se dio cuenta de que había perdido esta batalla. Su estrategia de usar a los niños había fracasado espectacularmente. Esto no termina aquí, Esperanza, murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. Voy a luchar por mis hijos y mi patrimonio con todas las armas legales a mi disposición. Eduardo, lo llamó Esperanza antes de que saliera. Los niños no son tu patrimonio. Son seres humanos que merecen tener padres que los amen más de lo que se odian entre ellos. Después de que Eduardo se fue, la directora se disculpó con Esperanza por la confusión y le aseguró que no permitiría que nadie se llevara a los niños sin su consentimiento explícito. En el camino de regreso a casa, Paloma finalmente expresó lo que había estado sintiendo. Mamá, ¿por qué papá nos está haciendo esto? ¿Por qué no puede simplemente ser honesto y justo? Esperanza había estado temiendo esa pregunta, porque no tenía una respuesta que pudiera satisfacer a una adolescente que todavía quería creer que su padre era esencialmente bueno. Mi amor, a veces cuando las personas sienten que están perdiendo el control, hacen cosas que nunca pensaron que serían capaces de hacer. Tu papá está asustado de las consecuencias de sus decisiones y está reaccionando de una manera muy equivocada. ¿Pero tú crees que nos ama?, preguntó Rodrigo con voz pequeña. Esperanza se detuvo y abrazó a sus dos hijos en medio de la banqueta. Sí, mi amor. Creo que su papá los ama, pero también creo que no sabe cómo amar de una manera sana. El amor verdadero significa querer lo mejor para la otra persona, incluso cuando eso no te conviene a ti. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Esperanza se quedó despierta repasando los eventos del día. Eduardo había escalado el conflicto a un nivel que ella no había anticipado, pero también había mostrado su verdadero carácter frente a sus propios hijos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esperanza, necesitas detener esta locura antes de que destruyas a toda la familia. Eduardo no es el único que puede jugar sucio. Esperanza sintió un escalofrío. Eduardo había encontrado nuevos aliados en su guerra contra ella, y aparentemente estaban dispuestos a hacer cosas que ni él mismo se atrevía a hacer directamente. La batalla legal se había convertido en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado, pero Esperanza sabía que no podía retroceder ahora. Demasiado estaba en juego: la seguridad económica de sus hijos, su propia dignidad y la justicia que se merecía después de años de manipulación y mentiras. Lo que no sabía era que Eduardo estaba planeando su movimiento más desesperado y peligroso, uno que amenazaría no solo su caso legal, sino la seguridad física de ella y sus hijos. La guerra había comenzado en serio, y Eduardo estaba dispuesto a destruir todo antes de admitir la derrota. El mes de abril había llegado con un calor inusual para la Ciudad de México, como si la tensión que se vivía en los tribunales hubiera contagiado al clima mismo. Esperanza se despertó esa mañana con una determinación renovada, a pesar de que las últimas semanas habían sido las más difíciles de toda su vida. Los mensajes amenazantes habían continuado, pero en lugar de acobardarla, la habían fortalecido. Sabía que Eduardo y sus aliados estaban desesperados, y la desesperación los había vuelto descuidados. Miranda había llamado la noche anterior con noticias que cambiarían el rumbo del caso para siempre. El investigador privado había encontrado algo que ni siquiera ellas habían esperado. Eduardo no estaba trabajando solo en su esquema de fraude y lavado de dinero. Tenía socios poderosos, incluyendo funcionarios del gobierno estatal, y las ramificaciones del escándalo eran mucho más amplias de lo que habían imaginado. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Paloma mientras desayunaban. Su hija había desarrollado una sensibilidad especial para detectar el estado de ánimo de su madre.
una habilidad que ninguna adolescente debería necesitar, pero que había resultado invaluable durante estos meses difíciles. Estoy perfecta, mi amor. De hecho, creo que hoy va a ser un día muy importante para nuestra familia. Rodrigo levantó la vista de su cereal. ¿Importante bueno o importante malo? Esperanza sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Importante bueno, mi rey, muy bueno. A las 9 de la mañana, Esperanza llegó a la oficina de Miranda para encontrar una escena que parecía sacada de una película de suspenso. Había 3 hombres en trajes que no reconocía, sentados alrededor de la mesa de conferencias con laptops y documentos esparcidos por todas partes. Esperanza, la saludó Miranda con una expresión que mezclaba emoción y gravedad. Quiero presentarte al licenciado Carlos Mendoza de la Fiscalía Anticorrupción, al agente Rivera de la Unidad de Inteligencia Financiera y al contador público Raúl Serrano, especialista en lavado de dinero. Esperanza sintió que las piernas le temblaban ligeramente. La situación había escalado mucho más allá de un simple divorcio. Señora Morales, dijo el licenciado Mendoza con voz grave pero amable, la información que usted proporcionó ha sido instrumental para descubrir una red de corrupción que lleva años operando en el Estado de México. Necesitamos que nos ayude a entender exactamente cómo funcionaba el esquema de su esposo. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza repasó cada documento que había encontrado, cada conversación que había grabado y cada sospecha que había tenido durante los últimos años de su matrimonio. Los investigadores tomaban notas meticulosamente y hacían preguntas específicas que demostraban que ya tenían una comprensión significativa del caso. Señora Morales, explicó el agente Rivera, su esposo era el punto de conexión entre las empresas constructoras privadas y los funcionarios del gobierno que asignaban los contratos. Su empresa, Construcciones Ruiz, funcionaba como un intermediario que inflaba los costos de los proyectos y luego distribuía las ganancias excesivas entre todos los participantes de la red. Esperanza se sintió mareada. Había vivido con un criminal durante 18 años sin saberlo. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó. El contador Serrano consultó sus documentos. Conservadoramente, estimamos que la red ha desviado más de 50 millones de pesos en los últimos 5 años. Su esposo personalmente ha lavado aproximadamente 12 millones a través de las cuentas offshore que usted descubrió. La cifra era tan astronómica que Esperanza no podía procesarla completamente. Eduardo no solo le había mentido sobre tener dinero, le había mentido sobre ser fundamentalmente una persona honesta. Necesitamos su cooperación completa para construir el caso, continuó Mendoza. Esto significa que tendrá que testificar no solo en el divorcio, sino también en el juicio penal que se avecina. ¿Qué significa eso para mis hijos?, preguntó Esperanza, sintiendo que el peso de la responsabilidad aumentaba exponencialmente. Significa que van a estar protegidos económicamente cuando esto termine, respondió Miranda. Eduardo no va a poder ocultar o transferir ningún activo adicional. De hecho, probablemente van a congelar todas sus cuentas mientras dure la investigación. En ese momento el teléfono de Miranda sonó. Contestó brevemente y luego se dirigió al grupo con urgencia. Eduardo acaba de ser arrestado en su oficina. Aparentemente intentó transferir 2 millones de pesos a una cuenta en Suiza esta mañana, y las autoridades estaban monitoreando todas sus transacciones. Esperanza se sintió extrañamente vacía. No sentía satisfacción ni tristeza, solo una sensación de inevitabilidad, como si finalmente todas las piezas de un rompecabezas complejo hubieran encontrado su lugar. ¿Necesito ir a algún lado? ¿Hacer algo específico?, preguntó. Por ahora, vaya a casa con sus hijos, aconsejó Mendoza. Probablemente habrá reporteros en las próximas horas, cuando la historia se haga pública. Manténganse en casa y no hablen con los medios hasta que decidamos la mejor estrategia. El camino de regreso a casa fue surrealista. Esperanza manejaba por las calles familiares de la Ciudad de México, pero se sentía como si estuviera viendo todo a través de un vidrio. Su vida había cambiado completamente en el transcurso de unas pocas horas. Cuando llegó a la escuela para recoger a los niños, la directora la estaba esperando con una expresión preocupada. Señora Morales, han llegado algunos reporteros haciendo preguntas sobre su familia.
No les hemos dado ninguna información, pero creo que sería mejor que se llevara a los niños a casa temprano hoy. Paloma y Rodrigo aparecieron con sus mochilas, ambos visiblemente confundidos por el cambio de rutina. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Paloma mientras subían al coche. Esperanza había ensayado este momento mentalmente durante el camino, pero aún así, se sentía completamente inadecuada para explicar la situación. Niños, necesito decirles algo muy importante sobre su papá. Se detuvo en un parque cerca de la escuela y apagó el motor. Quería tener esta conversación en un lugar tranquilo, donde pudieran procesar la información sin presión. Su papá ha sido arrestado. Rodrigo se quedó sin aliento, mientras que Paloma simplemente cerró los ojos como si hubiera estado esperando esta noticia. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. Porque ha estado haciendo cosas ilegales con dinero, robando del gobierno y mintiendo sobre sus finanzas durante muchos años. Paloma abrió los ojos y miró directamente a su madre. ¿Eso significa que tú tenías razón todo este tiempo? ¿Que él sí tenía dinero escondido? Sí, mi amor. Tenía mucho más dinero de lo que cualquiera de nosotros imaginó. ¿Significa que ya no va a poder lastimarnos?, preguntó Rodrigo con una mezcla de esperanza y tristeza. La pregunta le partió el corazón a Esperanza. Sus hijos habían estado viviendo con miedo durante meses, esperando el próximo ataque de su padre. Significa que finalmente va a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y significa que ustedes van a estar seguros y van a tener el futuro que se merecen. Esa tarde, mientras estaban en casa viendo las noticias, la historia apareció en todos los canales principales. Red de corrupción desmantelada en el Estado de México. Empresario arrestado por lavado de dinero y fraude al gobierno. Esposa valiente expone esquema de corrupción millonario. Esperanza se sintió extraña viendo su propia historia contada por extraños en la televisión. Los reporteros habían conseguido fotografías de Eduardo siendo arrestado, luciendo completamente derrotado y envejecido. «Mamá, eres famosa», observó Rodrigo con una mezcla de orgullo y preocupación. No quería ser famosa, mi amor. Solo quería justicia. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, familiares que no había visto en años, vecinos curiosos, todos querían escuchar su versión de la historia. Miranda le había aconsejado no hablar con nadie hasta que decidieran la estrategia de comunicación, pero la presión era abrumadora. El timbre de la casa sonó alrededor de las 6 de la tarde. Esperanza miró por la ventana para ver a Carmen, su hermana, parada en la puerta con lágrimas en los ojos. «Esperanza, vi las noticias. ¿Estás bien? ¿Están bien los niños?». El abrazo de su hermana fue exactamente lo que Esperanza necesitaba en ese momento. Durante meses había estado cargando con todo el peso de la situación sola, y finalmente tenía a alguien de su familia que entendía completamente lo que había pasado. «Carmen, tenías razón sobre Eduardo desde el principio», admitió Esperanza mientras se sentaban en la sala. «Siempre decías que algo no estaba bien con él, pero yo estaba muy enamorada para escuchar. Lo importante es que finalmente abriste los ojos y tuviste el valor de hacer algo al respecto», respondió Carmen. La mayoría de las mujeres habrían seguido viviendo la mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad. Paloma se unió a la conversación. «Tía Carmen, ¿crees que papá va a ir a la cárcel?». Carmen miró a Esperanza antes de responder, buscando orientación sobre qué era apropiado decir. «Mi amor, tu papá tomó decisiones muy malas que lastimaron a mucha gente, incluyendo a ustedes. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esas decisiones». El teléfono de Esperanza sonó. Era Miranda. «Esperanza, ¿estás viendo las noticias?». «Sí, ¿por qué?». «Acaban de arrestar a 3 funcionarios del gobierno estatal y a 2 empresarios más que estaban involucrados en la red. Tu evidencia no solo expuso a Eduardo, sino que desmanteló toda la operación». Esperanza se sintió abrumada por la magnitud de lo que había desencadenado. Había comenzado simplemente tratando de asegurar el futuro de sus hijos, y había terminado exposing un escándalo de corrupción que afectaba a toda una región. ¿Qué pasa ahora con nuestro caso de divorcio? «El caso de divorcio va a ser lo de menos ahora», explicó Miranda. «Eduardo va a estar en prisión preventiva probablemente por meses,
y todos sus bienes van a estar congelados hasta que se resuelva el caso penal. Pero una vez que se resuelva, vas a recibir no solo la mitad de los bienes matrimoniales legítimos, sino también compensación por los daños y posiblemente parte de la recompensa del gobierno por ayudar a exponer la corrupción. La información era demasiado para procesar completamente. Esperanza había pasado de ser una mujer sin recursos, luchando por unos miles de pesos de pensión, a ser la pieza clave en un caso de corrupción que podría resultar en una compensación de millones. Miranda, yo solo quería lo que era justo para mis hijos. Y conseguiste justicia no solo para tus hijos, sino para todos los ciudadanos del Estado de México que fueron robados por esta red de corrupción. Esa noche, después de que Carmen se fue y los niños se durmieron, Esperanza se sentó en su pequeña sala a reflexionar sobre todo lo que había pasado. 6 meses atrás, era una mujer derrotada que creía las mentiras de su marido sobre su propio valor. Ahora era una mujer que había demostrado un valor extraordinario y había logrado algo que beneficiaría a miles de personas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esperanza, soy Patricia Vega, reportera de Canal 11. Me gustaría hacer una entrevista contigo sobre tu historia. Creo que podrías inspirar a muchas mujeres que están en situaciones similares. Por primera vez, Esperanza consideró seriamente la posibilidad de contar su historia públicamente. No por fama o reconocimiento, sino porque se había dado cuenta de que su experiencia podría ayudar a otras mujeres que estaban viviendo en relaciones abusivas y manipuladoras. 2 días después, Eduardo fue formalmente acusado de fraude al gobierno, lavado de dinero y evasión fiscal. Los abogados de la Fiscalía estimaron que podría enfrentar hasta 20 años de prisión si era declarado culpable de todos los cargos. Miranda visitó a Esperanza esa tarde para discutir los próximos pasos. Eduardo quiere declararse culpable a cambio de una sentencia reducida y completa, cooperación con las autoridades, explicó. Parte del acuerdo incluiría una compensación completa para ti y los niños. ¿Qué tipo de compensación? Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de pesos, más una pensión de 20,000 pesos mensuales para cada niño hasta que cumplan 25 años, más el pago completo de sus estudios universitarios. Esperanza se quedó sin palabras. Era más dinero del que había imaginado en sus sueños más salvajes. ¿Y él qué recibiría a cambio? Probablemente 8 años de prisión en lugar de 20, y la posibilidad de libertad condicional después de 5 años con buena conducta. Esperanza pensó en sus hijos, en el futuro que podrían tener con esa seguridad económica, en las oportunidades educativas que se les abrirían. ¿Qué recomiendas? Recomiendo que aceptes el acuerdo. Eduardo ya perdió todo: su libertad, su reputación, su familia. Nada de lo que puedas hacer ahora va a cambiar eso. Pero puedes asegurar que tus hijos tengan el futuro que se merecen. Esa noche, Esperanza habló con Paloma y Rodrigo sobre el acuerdo propuesto. Quería que entendieran las implicaciones y que tuvieran voz en la decisión. ¿Significa que papá va a estar en la cárcel por mucho tiempo?, preguntó Rodrigo. Sí, mi amor. Probablemente por varios años. ¿Y nosotros vamos a estar bien económicamente?, preguntó Paloma. Más que bien. Van a poder ir a cualquier universidad que quieran, van a tener seguridad económica para toda su juventud, y van a poder elegir sus carreras basándose en sus pasiones, no en limitaciones económicas. Paloma y Rodrigo se miraron entre ellos, como si estuvieran comunicándose telepáticamente. Mamá, dijo Paloma finalmente, creemos que debes aceptar el acuerdo. Papá hizo cosas muy malas, pero seguí siendo nuestro papá. No queremos que sufra más de lo necesario. La madurez y compasión de sus hijos llenó a Esperanza de orgullo y tristeza a la vez. A pesar de todo lo que habían vivido, seguían siendo capaces de amor y perdón. Una semana después, Esperanza se encontró sentada en una sala de tribunal para la audiencia de declaración de culpabilidad de Eduardo. Era la primera vez que lo veía desde su arresto, y se impactó por lo cambiado que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y toda su arrogancia anterior había desaparecido. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala, Eduardo le hizo un gesto pequeño con la cabeza,
algo que podría interpretarse como una disculpa o un reconocimiento de derrota. El juez revisó los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, confirmó que Eduardo entendía las consecuencias y formalmente aceptó los términos. Señor Ruiz, dijo el juez con voz grave, sus acciones no solo dañaron a su familia, sino que robaron recursos que estaban destinados a beneficiar a los ciudadanos del Estado de México. La sentencia de 8 años que está aceptando es justa considerando la magnitud de sus crímenes y su cooperación con las autoridades. Eduardo se puso de pie para recibir la sentencia formalmente. Su señoría, acepto completa responsabilidad por mis acciones. Lo único que quiero ahora es que mi familia pueda seguir adelante y tener el futuro que se merece. Después de la audiencia, Miranda y Esperanza se dirigieron a firmar los documentos finales del acuerdo. Todo el proceso había tomado 7 meses desde la noche que Esperanza encontró los primeros documentos hasta este momento de resolución final. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Miranda mientras salían del tribunal. Esperanza pensó cuidadosamente antes de responder. Me siento completa, como si finalmente hubiera recuperado mi propia vida. 3 meses después, Esperanza estaba sentada en el set de un programa de televisión matutino, compartiendo su historia con una audiencia nacional. Había decidido hablar públicamente después de recibir cientos de cartas de mujeres que habían visto su historia en las noticias y se habían sentido inspiradas a examinar sus propias relaciones. Señora Morales, le preguntó la conductora, ¿qué les diría a las mujeres que están viendo este programa y que sospechan que sus parejas les están mintiendo sobre el dinero o las están manipulando económicamente? Esperanza miró directamente a la cámara, pensando en todas las mujeres que podrían estar en la situación en la que ella había estado un año atrás. Les diría que confíen en su intuición. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Les diría que documenten todo, que busquen ayuda profesional y que recuerden que merecen honestidad y respeto en sus relaciones. Hizo una pausa, recordando su propio miedo y confusión durante esos meses difíciles. Y les diría que son más fuertes de lo que creen. Yo era una mujer de 42 años sin carrera profesional, sin ahorros y sin confianza en mí misma. Pero cuando finalmente decidí luchar por lo que era correcto, descubrí que tenía una fortaleza que no sabía que poseía. La entrevista se volvió viral en redes sociales, y Esperanza comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre empoderamiento femenino y violencia económica. 6 meses después del juicio, Esperanza había usado parte de la compensación para abrir su propia pastelería en la colonia Roma Norte. Dulces Esperanza se había convertido rápidamente en un lugar popular, no solo por la calidad de los pasteles, sino porque la historia de la dueña había resonado con muchas personas en la ciudad. Paloma había sido aceptada en la universidad de sus sueños para estudiar Derecho, inspirada por la experiencia de su madre y decidida a ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Rodrigo había encontrado su pasión en las matemáticas y estaba sobresaliendo en una escuela preparatoria prestigiosa. Una tarde de diciembre, mientras Esperanza decoraba pasteles para la temporada navideña, Paloma llegó con noticias. «Mamá, recibí una carta de papá». Esperanza sintió una punzada de ansiedad. Eduardo había mantenido contacto mínimo con los niños desde la prisión, principalmente porque Esperanza había insistido en que cualquier comunicación pasara a través de ella primero. ¿Qué dice? Paloma le entregó la carta. La letra de Eduardo se veía diferente, menos segura que antes. «Querida Paloma y Rodrigo», leyó Esperanza en voz alta, «sé que no tengo derecho a pedirles perdón después de todo lo que hice, pero necesito que sepan que me arrepiento profundamente de mis acciones, no solo de los crímenes que cometí, sino de la manera en que traté a su madre y a ustedes». Continuó leyendo. «Su madre es una mujer extraordinaria que merecía mucho mejor de lo que yo le di. Espero que algún día puedan perdonarme, pero entiendo si no pueden. Lo único que importa ahora es que ustedes tengan la vida feliz y exitosa que se merecen». Esperanza terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza por Eduardo, sino de alivio por el cierre que la carta representaba. «¿Qué piensas, mamá?», preguntó Paloma. «Pienso que tu papá finalmente está aprendiendo a ser honesto.
Probablemente es lo primero completamente honesto que me ha dicho en años. Esa noche, mientras cerraba la pastelería, Esperanza reflexionó sobre el año que había pasado. Había comenzado como una mujer derrotada y manipulada, y había terminado como una empresaria exitosa, una madre orgullosa, y una inspiración para miles de mujeres. Su teléfono sonó con un mensaje de Miranda. Esperanza, el Estado de México quiere darte un reconocimiento oficial por tu contribución a la lucha contra la corrupción. ¿Estarías interesada? Esperanza sonrió mientras respondía. Por supuesto, pero solo si puedo usar la ceremonia para hablar sobre la importancia de creer en las mujeres cuando reportan abuso económico. Mientras manejaba a casa esa noche, Esperanza pasó por la colonia donde había vivido con Eduardo. La casa se veía vacía y abandonada, con un letrero de "Se vende" en el jardín delantero. No sintió nostalgia ni tristeza. Esa casa representaba una vida basada en mentiras y control. Su nueva vida, aunque había comenzado en un departamento modesto, estaba construida sobre honestidad, trabajo duro y amor genuino. Cuando llegó a casa, encontró a sus hijos haciendo tarea en la mesa del comedor, una escena que le llenaba el corazón de paz cada noche. ¿Cómo estuvo tu día, mamá?, preguntó Rodrigo, levantando la vista de sus libros de matemáticas. Fue un día perfecto, respondió Esperanza, abrazando a sus dos hijos. Absolutamente perfecto. Y por primera vez en décadas, Esperanza Morales se fue a dormir esa noche sabiendo que había construido una vida de la cual podía estar completamente orgullosa. Una vida basada en la verdad, el trabajo honesto y el amor incondicional por sus hijos. La mujer que había comenzado esta historia creyendo que valía solo lo que su marido le decía que valía, ahora sabía exactamente cuánto valía, infinitamente más de lo que jamás había imaginado. Y esa revelación, más que cualquier compensación económica o reconocimiento público, fue el verdadero triunfo de Esperanza Morales. 5 años después, el sol de octubre se filtraba suavemente a través de las grandes ventanas del salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental, donde se llevaba a cabo la ceremonia anual de Mujeres Emprendedoras del Año de la Ciudad de México. Esperanza Morales, ahora de 47 años, se ajustó nerviosamente el collar de perlas que Paloma le había regalado por su cumpleaños, mientras esperaba su turno para subir al pódium como oradora principal del evento. Su cabello, ahora completamente canoso pero cortado en un elegante bob que enmarcaba su rostro con confianza, brillaba bajo las luces del salón. Ya no trataba de ocultar las canas. Las había abrazado como símbolos de sabiduría ganada a través de experiencias que habrían quebrado a muchas personas, pero que a ella la habían fortalecido. «Mamá, te ves increíble», le susurró Paloma, quien a los 22 años había heredado no solo la belleza de su madre, sino también su determinación férrea. Recién graduada de la carrera de Derecho con mención honorífica, había comenzado a trabajar en el bufete de Miranda Sánchez, especializándose en casos de violencia doméstica y abuso económico. Rodrigo, ahora de 19 años y estudiante de segundo año de Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, había venido especialmente desde Monterrey para acompañar a su madre en este día tan importante. El joven había crecido hasta convertirse en un hombre reflexivo y empático, que había canalizado su experiencia familiar en una pasión por las matemáticas financieras y la detección de fraudes. 5 años, murmuró Esperanza para sí misma, recordando la última vez que había estado en un evento tan elegante, una cena de la empresa de Eduardo, donde había pasado toda la noche sintiéndose invisible e inadecuada. Qué diferente se sentía ahora. La presentadora del evento, una conocida periodista de televisión, se acercó al micrófono. Tengo el honor de presentar a nuestra oradora principal de hoy, una mujer cuya historia ha inspirado a miles de mujeres en todo México y Latinoamérica, empresaria exitosa, activista social y símbolo de valentía femenina. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a la señora Esperanza Morales. El salón se llenó de aplausos mientras Esperanza caminaba hacia el pódium con la gracia de una mujer que había aprendido a ocupar su espacio en el mundo sin pedir disculpas por ello. Su empresa, Dulces Esperanza,
Ahora tenía 6 sucursales en diferentes colonias de la Ciudad de México y empleaba a 30 mujeres, muchas de ellas madres solteras o mujeres que habían salido de relaciones abusivas. «Buenos días», comenzó Esperanza, su voz clara y segura resonando por todo el salón. Hace 5 años yo era una mujer que creía que su valor se determinaba por lo que su esposo pensaba de ella. Era una mujer que pedía disculpas por existir, que se hacía pequeña para que otros pudieran brillar. Una sonrisa pequeña pero poderosa cruzó su rostro. Hoy estoy aquí para decirles que esa mujer ya no existe. No porque haya desaparecido, sino porque se transformó en alguien que nunca imaginó que podía ser. En la audiencia, cientos de mujeres empresarias, activistas y profesionales escuchaban con atención. Esperanza podía ver sus propias experiencias reflejadas en muchos de los rostros que la observaban. La historia que voy a compartir con ustedes no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres que han descubierto que la violencia no siempre deja moretones visibles. A veces la violencia más destructiva es la que nos hace dudar de nuestro propio valor, la que nos convence de que somos una carga, la que nos hace agradecer las migajas cuando merecemos el banquete completo. Durante los siguientes 40 minutos, Esperanza compartió su historia con una honestidad brutal pero esperanzadora. Habló de los años de manipulación psicológica, del descubrimiento de las mentiras de Eduardo, de la batalla legal que había expuesto una red de corrupción, y de la reconstrucción de su vida desde cero. El dinero que recuperé en el juicio fue importante, explicó, pero no fue lo que me cambió la vida. Lo que me cambió la vida fue descubrir que tenía el poder de decir no, el poder de exigir honestidad, el poder de luchar por lo que era correcto, incluso cuando tenía miedo. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra. Algunas de ustedes están aquí hoy dudando de su valor. Algunas están en relaciones donde sienten que caminan sobre cáscaras de huevo. Algunas están considerando dejar todo y empezar de nuevo, pero tienen miedo de no ser lo suficientemente fuertes. Esperanza hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. Estoy aquí para decirles que son más fuertes de lo que imaginan. Estoy aquí para decirles que su intuición es válida. Y estoy aquí para decirles que nunca es demasiado tarde para reclamar su propia vida. El aplauso que siguió fue ensordecedor y duró varios minutos. Cuando finalmente se calmó, una mujer en la audiencia levantó la mano. «Señora Morales, ¿qué pasó con su ex esposo? ¿Tienen algún tipo de relación ahora?» Era una pregunta que Esperanza había anticipado. Eduardo había salido de prisión 6 meses atrás, después de cumplir 4 años y medio de su sentencia de 8 años por buena conducta. Los primeros meses después de su liberación habían sido tensos para toda la familia. «Eduardo salió de prisión el año pasado», respondió Esperanza con calma. «Ha estado tratando de reconstruir su vida, y mis hijos han elegido mantener una relación limitada pero respetuosa con él. Él entiende y respeta los límites que hemos establecido. Lo que no mencionó públicamente era que Eduardo había cambiado significativamente durante su tiempo en prisión. Había tomado clases de terapia, había obtenido un certificado en contabilidad y ahora trabajaba como empleado en una pequeña empresa de servicios contables, ganando un salario modesto pero honesto. 3 meses atrás, había solicitado reunirse con Esperanza para disculparse formalmente. El encuentro, que tuvo lugar en un café público con Paloma presente como mediadora, había sido surreal pero sanador. «Esperanza», le había dicho Eduardo, luciendo genuinamente humilde por primera vez en los 20 años que lo había conocido, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que entiendo completamente el daño que te causé. No solo el daño financiero, sino el daño emocional y psicológico». Eduardo había envejecido considerablemente. Su cabello estaba completamente gris, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, y había perdido la arrogancia que una vez definió su personalidad. «No espero que me perdones», había continuado, «pero quiero que sepas que admiro la mujer en la que te convertiste. Siempre fuiste extraordinaria, pero yo estaba tan obsesionado con controlar y disminuir a otros que no pude ver tu verdadero valor». Esperanza había escuchado sin rencor.
La rabia que había sentido durante años se había transformado en una especie de indiferencia compasiva. Eduardo, te agradezco por la disculpa, había respondido. Espero que puedas construir una vida honesta y que puedas tener una relación sana con nuestros hijos. Y esa había sido toda la conversación. No había drama, no había lágrimas, no había reconciliación emocional. Solo dos adultos que habían compartido una historia complicada, reconociendo lo que había pasado y siguiendo adelante con sus vidas separadas. Después de la conferencia, Esperanza se reunió con su familia en el restaurante del hotel para celebrar. Miranda Sánchez también se había unido a ellos, ahora no solo como abogada, sino como amiga cercana de la familia. Esperanza, esa fue la presentación más poderosa que he escuchado en años, dijo Miranda mientras brindaban con champán. Has inspirado a más mujeres de las que puedes imaginar. Paloma levantó su copa. Quiero hacer un brindis por la mujer más valiente que conozco. Mamá, nos enseñaste que nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. Rodrigo, que había heredado la elocuencia de su madre, añadió. Y nos enseñaste que la verdadera fortaleza no viene de controlar a otros, sino de tener el valor de ser honesto contigo mismo. Mientras brindaban, Esperanza reflexionó sobre el camino que había recorrido. 5 años atrás, había estado empacando cajas en un apartamento lleno de tensión y mentiras. Ahora estaba celebrando en uno de los hoteles más elegantes de la ciudad, rodeada de personas que la amaban y respetaban genuinamente. Su teléfono vibró con un mensaje de doña Cristina, su antigua jefa en la pastelería de la Condesa, quien ahora era socia minoritaria en Dulces Esperanza. Mija, vi tu conferencia en televisión. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que tenías algo especial. Otro mensaje llegó de Carmen, su hermana. Hermana, papá y mamá estarían tan orgullosos de ver en lo que te convertiste. Eres una inspiración para toda la familia. Pero el mensaje que más la conmovió llegó de un número desconocido. Señora Morales, mi nombre es Ana García. Vi su historia en televisión hace 2 años y me dio el valor para dejar a mi esposo abusivo. Hoy abrí mi propio negocio de costura. Gracias por mostrarme que era posible. Usted cambió mi vida. Esperanza había recibido cientos de mensajes similares a lo largo de los años. Su historia había resonado especialmente en mujeres de mediana edad que se habían sentido atrapadas en relaciones tóxicas o que habían perdido su identidad en matrimonios manipulativos. Esa noche, en su departamento en la Colonia del Valle que había renovado completamente y convertido en un hogar verdaderamente suyo, Esperanza se sentó en su estudio a escribir en el diario que había comenzado 5 años atrás. Querido diario, escribió, hoy fue un día extraño pero hermoso. Hablar públicamente sobre lo que pasé nunca se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más significativo cuando veo el impacto que puede tener en otras mujeres. Se detuvo para mirar las fotografías en su escritorio. Paloma en su graduación de la universidad. Rodrigo en su ceremonia de admisión al tecnológico. Ella misma recibiendo el premio Emprendedora del Año el año anterior, y una foto familiar tomada en Navidad donde todos se veían genuinamente felices. Estuve pensando en Eduardo hoy, continuó escribiendo, no con tristeza ni con rabia, sino con una especie de gratitud extraña. Si él no hubiera sido tan extremo en su deshonestidad, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para cambiar mi vida completamente. Se levantó para servirse una taza de té y mirar por la ventana hacia las luces de la ciudad. La Ciudad de México se extendía ante ella, llena de posibilidades y oportunidades que ahora se sentía capaz de aprovechar. El próximo mes voy a abrir la 7ª sucursal de Dulces Esperanza, escribió al regresar a su diario. Pero más importante, la fundación que iniciamos el año pasado ya ha ayudado a 50 mujeres a salir de relaciones abusivas y comenzar sus propios negocios. La Fundación Esperanza Nueva había sido un proyecto conjunto con Miranda y varias otras mujeres empresarias de la ciudad. Proporcionaba no solo apoyo legal gratuito para mujeres en procesos de divorcio complicados, sino también microcréditos y capacitación empresarial para ayudarlas a comenzar sus propios negocios. Paloma me dijo hoy que quiere especializarse en Derecho Internacional para poder ayudar a mujeres migrantes que sufren abuso económico.
escribió con orgullo. Y Rodrigo está desarrollando un software que puede detectar patrones de fraude financiero en empresas pequeñas. Cerró el diario y se preparó para dormir, pero antes se detuvo frente al espejo de su habitación. La mujer que la miraba desde el reflejo era completamente diferente de la que había vivido en esa casa durante años. Esta mujer tenía los hombros rectos, la mirada firme, y una sonrisa que venía de un lugar de paz interior genuina. Esta mujer sabía exactamente lo que valía y nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir de otra manera. Al día siguiente, mientras abría su pastelería principal en la Roma Norte, Esperanza recibió una llamada inesperada. «Señora Morales, habla el licenciado Torres del Senado de la República. La senadora García quisiera invitarla a testificar en una audiencia sobre violencia económica contra las mujeres. Su historia ha sido instrumental para desarrollar nueva legislación sobre este tema». Esperanza sonrió mientras organizaba los pasteles del día. «Por supuesto, licenciado. Será un honor contribuir a cambios que puedan proteger a otras mujeres». Después de colgar, se quedó un momento observando su pastelería. Las paredes estaban decoradas con fotografías de todas las mujeres que habían trabajado allí a lo largo de los años, muchas de las cuales habían usado el empleo como un paso hacia la independencia económica y emocional. Una de las empleadas, Rosa, se acercó con una sonrisa. «Jefa, llegó un pedido especial para un pastel de bodas. La novia dice que quiere contratarnos porque su historia la inspiró a no conformarse con una pareja que la trataba mal. ¿Y ahora está casándose con alguien que la trata como se merece?», preguntó Esperanza. «Sí, dice que gracias a su ejemplo, esperó hasta encontrar a alguien que la amara de verdad». Esperanza sintió esa familiar sensación de propósito que había definido su vida durante los últimos 5 años. Su historia personal se había convertido en algo más grande que ella misma. Se había convertido en una herramienta para el cambio social. Esa tarde, mientras decoraba el pastel de bodas para la joven que había encontrado el valor para exigir el amor que merecía, Esperanza reflexionó sobre el círculo completo que había recorrido su vida. Había comenzado como una mujer que creía que el amor requería sacrificar su propia identidad. Había descubierto que el amor verdadero, hacia uno mismo y hacia otros, requería honestidad, respeto mutuo y el valor de defender lo que era correcto. 5 años después de la noche que había empacado sus pertenencias en cajas de cartón, Esperanza Morales se había convertido en exactamente la mujer que estaba destinada a ser: valiente, compasiva, exitosa y completamente dueña de su propia vida. Y mientras escribía felicidades en glaseado dorado sobre el pastel de bodas, sabía que su propia historia de amor más importante había sido aprender a amarse a sí misma lo suficiente como para nunca volver a aceptar menos de lo que merecía. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de Mino. Dulces Esperanza, iluminando no solo una pastelería exitosa, sino un símbolo de transformación, esperanza y el poder infinito de una mujer que había decidido reclamar su propia vida. Y en algún lugar de la ciudad, otra mujer estaba leyendo la historia de Esperanza Morales en Internet, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, ella también tenía la fuerza para cambiar su vida completamente. El legado de Esperanza continuaría mucho más allá de su propia historia, inspirando a generaciones de mujeres a reconocer su valor, exigir honestidad y nunca conformarse con menos de lo que merecían, porque algunas historias no terminan. Se convierten en el comienzo de miles de otras historias de valor, transformación y esperanza, y así termina la increíble historia de Esperanza Morales, una mujer que transformó el dolor en poder, las mentiras en verdad y la manipulación en libertad. Su valentía no solo cambió su vida, sino que inspiró a miles de mujeres a reconocer su propio valor. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te identificaste con algún momento de la vida de Esperanza? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde del asiento durante estas 3 horas, no olvides darle
like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que realmente importa. Y por favor, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Relatos de vida real que nos recuerdan que siempre hay esperanza, que nunca es tarde para cambiar y que todos merecemos amor y respeto.